Bueno, en este video vamos a ver las diferencias entre el anarquismo, el socialismo y el sindicalismo. Estamos analizando un poco las formas de pensamiento y de organización de la clase obrera argentina a principios del siglo XX. O mejor dicho, me basé para hacer estas placas en dos libros sumamente distintos entre ellos, pero muy interesantes. El primero de ellos es este libro cuya portada ven acá, se llama Trienio en rojo y negro, y el subtítulo dice La semana trágica, las huelgas de la Patagonia, la lucha de los trabajadores de la forestal y los anarquistas. Los autores son Roberto Pardía y Horacio Ricardo Silva. Fue publicado por la editorial Planeta en el año 2017, bueno, en Buenos Aires, Argentina, ¿no? Es un libro, bueno, bastante actual, obviamente tiene solamente unos poquitos años. Es un libro sumamente interesante, una lectura muy fluida y amena. Por ahí algunas apreciaciones de los autores yo no las comparto, pero la verdad que es una lectura muy amena y un libro bastante bien documentado que se centra, justamente por eso se llama Trienio en rojo y negro, se centra en los 3 años que van de 1919 a 1921, o sea, 1919, 2021, en los cuales suceden estas grandes huelgas en la Argentina, que fueron la Semana Trágica en Buenos Aires, las huelgas de la Patagonia, conocida como Patagonia Trágica o Patagonia Rebelde, y la lucha de los trabajadores de la forestal en el norte de Santa Fe y en la región del Chaco. Bueno, la verdad es una lectura sumamente interesante. Probablemente este libro después lo use para preparar algún otro tema de estos, ¿no? De la Patagonia Trágica o la Semana Trágica, etcétera. Los autores, bueno, son Roberto Pardía, nació en 1941, estudió Derecho en la UCA, en la Universidad Católica Argentina. Más tarde se radicó en la Cuña Boscosa santafesina, hacia el norte de Santa Fe, donde asumió la defensa de trabajadores de diversos gremios. Desde 1967 participó en las experiencias guerrilleras, primero en la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, y luego Montoneros. Ha publicado varios libros. Horacio Silva nació en 1959, es escritor, historiador y periodista. Ha publicado varios libros y artículos para diversas revistas. También ha escrito guiones para programas radiales y de televisión. Y el otro libro, bueno, se llama Argentina, un siglo de violencia política, 1890-1990, de Roca Menem, la historia del país. Es escrito por Marcelo Larracuy. Fue publicado por Editorial Sudamericana también en el año 2017, o sea, es un libro nuevo, tiene muy poquitos añitos, bueno, en Buenos Aires, Argentina, ¿no? Marcelo Larracuy es historiador, graduado en la Universidad de Buenos Aires y también es periodista. Fue jefe de la sección de investigaciones del diario Clarín del 2011 al 2016. Trabajó en varios diarios y revistas, bueno, ganó el premio Conex a la investigación periodística. Ha escrito varios libros sobre la historia reciente de la República Argentina, sobre todo desde la década del 70 más o menos hasta la actualidad, ¿no? Este libro, la verdad que es un libro largo, casi 800 páginas, pero es un libro tremendamente interesante y una lectura muy amena. Se notan dos rasgos, por así decirlo, del autor. Primero, que es historiador, ¿no? La precisión en los datos, en los hechos que va mencionando, cómo el libro está documentado, etcétera. La verdad que está muy bien hecho. Y por otra parte es periodista, ¿no? Muchas veces los historiadores por ahí tienen una forma de escribir que suele ser por ahí aburrida para el público en general. Y en este caso no, se nota que al ser periodista tiene una escritura muy fluida, muy amena. La verdad que el libro se lee solo, digamos, ¿no? Eh, digamos, uno no se aburre en ningún momento, ¿no? Así que la verdad que es un libro tremendamente recomendable. Bueno, estos dos libros, que son totalmente distintos, digo, son los que he usado para armar estas placas y esta explicación sobre estas formas de pensamiento y de organización de la clase obrera. Así que vamos a empezar con el tema. Para entender este tema, bueno, hay que explicar tres hechos que sirven un poco para ponernos en contexto, ¿no? En primer lugar, el tema de la inmigración. Hay que tener en cuenta que entre 1890 y 1914 Argentina, con la llegada de 3 a 4 millones de inmigrantes, absorbió más del 10% del total de la inmigración europea. La mayor parte de la inmigración la absorbió Estados Unidos. Bueno, y en tercer lugar fue la Argentina con más del 10% de los 65 millones de europeos que abandonaban Europa entre 1830 y 1914, más o menos. Al momento del inicio de la Primera Guerra Mundial, nuestro país tenía un 30% de su población nacida fuera de estas tierras, o sea, extranjera, siendo la más alta proporción mundial para esos tiempos.
En la capital federal, por ejemplo, de cada 4 hombres adultos, 3 eran extranjeros, ¿no? Claro, de este 30% de la población extranjera que había en el país, en realidad algunas provincias prácticamente no habían recibido inmigrantes y una enorme proporción de inmigrantes se habían radicado o establecido en las provincias del litoral, sobre todo bueno, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? donde la proporción de inmigrantes realmente era asombrosa. En segundo lugar, esta es una característica de la Argentina de esta época, ¿no? Obviamente que muchas de estas ideas, el anarquismo, el socialismo o las ideas sindicales, fueron traídas justamente por los inmigrantes, ¿no? Que ya contaban con este tipo de experiencias, de asociación, etcétera, traídas de sus países de origen, ¿no? En segundo lugar, el tema de la participación política. Esta era casi nula en la Argentina. Si bien formalmente el país era republicano, según lo que establecía la Constitución de 1853, estaba manejado por una élite que concentraba el poder político y económico y que manejaba la política por medio del fraude electoral y las prácticas clientelares, ¿no? Con lo cual en la Argentina prácticamente no había democracia, obviamente, y el poder era manejado por unos pocos. Para poner un ejemplo, para 1890, cuando vivían en la capital federal más de medio millón de personas, había 6.754 electores inscriptos y solo votaban 4.034 personas. O sea, era ínfima la participación política. Esto muestra lo escasa que era la posibilidad de participación política y la representatividad que tiene el sistema, ¿no? No existían los canales habituales, diríamos, de diálogo y de consenso que supone cualquier democracia, ¿no? Esto ya lo he analizado en algún otro video en el cual hablaba sobre los aspectos políticos de la generación del 80, ¿no? Y en tercer lugar, la falta total de derechos laborales. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX aún no se han legislado las leyes con las protecciones básicas de los derechos del trabajador. Es decir, la limitación de la jornada laboral, por ejemplo, a las 8 horas, la legislación de las vacaciones pagas, del descanso dominical, las licencias, por ejemplo, por embarazo, por maternidad, etcétera, la jubilación, todo ese tipo de leyes que van protegiendo, que fueron protegiendo a los trabajadores, van a surgir justamente durante el siglo XX, pero todavía en las primeras décadas del siglo XX no se habían legislado, con lo cual el trabajador se encontraba en una situación de desamparo, por así decirlo, sumamente grande. En definitiva, los trabajadores quedaban liberados, por así decirlo, a la conciencia de su patrón, si su patrón quizás era una buena persona y quería darles mejores condiciones de vida a sus obreros, podía hacerlo, pero nadie lo obligaba, con lo cual también había una enorme cantidad de patrones que contrataban a sus empleados en condiciones de casi explotación, ¿no? Y acá saco dos ejemplos que son del libro de Larracuy, sumamente interesantes que él cuenta. El ejemplo número uno dice, bueno, la Forestal, una compañía británica con capitales alemanes y franceses, llegó a ocupar más de 2 millones de hectáreas en el norte de la provincia de Santa Fe y en los territorios nacionales del Chaco y Formosa. Su especialidad era la explotación del quebracho colorado, del que se extraía el tanino para la curtiembre del cuero y para producir los durmientes de las líneas ferroviarias, de los ferrocarriles. La empresa impedía que los pueblos se desarrollaran. Además, también defraudaba al fisco provincial, es decir, no pagaba los impuestos que le correspondían, ¿no? Que le correspondían pagar. Los hacheros de la forestal, con jornadas de hasta 16 horas, recibían la paga con vales que podían cambiar en los almacenes de ramos generales de la compañía. Es decir, no se les paga con dinero, sino que se les paga con unos cupones, por así decirlo, que solamente eran válidos para comprar en los almacenes que eran de la propia empresa, ¿no? Con lo cual estaban atados, los trabajadores estaban atados de pies y manos, diríamos, a el lucro, digamos, que la empresa trataba de sacar de todos lados, ¿no? En un mes de trabajo, un hachero podía ganar el equivalente a 10 kilos de carne, o sea, estaba prácticamente desnutrido y el salario que recibía era realmente lamentable, ¿no? Cuando los trabajadores iniciaron una huelga en 1919 y reclamaron mejoras salariales y turnos de 8 horas, la compañía creó un cuerpo armado y lo reforzó con un cuerpo policial privado. En las huelgas de 1920 y 1921, la empresa hizo listas negras de trabajadores, saqueó e incendió sus casas, desplazó hacheros de un enclave a otro, vedó la provisión de agua que llegaba en tren a los obrajes, cerró establecimientos y despidió al personal, ¿no?
Bueno, esto saqueó e incendió sus casas, desplazó a chiros de un enclave a otro, o sea, los movía de pueblo, por así decirlo, les prohibió la provisión de agua, etcétera. Todas estas cosas, todas estas medidas, digamos, ¿no? Y el trato que le da la empresa a sus empleados es algo que está tremendamente documentado. De hecho, justamente el libro El Trienio en rojo y negro también habla, le dedico un capítulo entero a este tema. Bueno, en febrero de 1921, en distintas poblaciones de Santa Fe, Villa Guillermina, Villa Ana, Golondrina, Villa Ocampo, los cuerpos armados dispararon contra obreros en las estaciones ferroviarias y salieron a cazarlos en los bosques, ¿no? Realmente parece algo de película. Vuelvo a decir, esto quizás algún incrédulo crea que es demasiado grotesco, pero esto ya es algo que está totalmente documentado y hay escrito muchísimos libros y demás sobre el tema. Bueno, con lo cual esta era la realidad, digamos, en la que vivía mucha gente en el país, ¿no? El segundo ejemplo que les cuento también es del libro de Larracuy. Dice, la primera asamblea con mayoría femenina de la historia del movimiento obrero fue la de las trabajadoras de la compañía inglesa Unión Telefónica, ¿no? UT, Unión Telefónica. Es una casualidad que justo haya citado dos compañías inglesas, ¿no? La Forestal y esta empresa Unión Telefónica. Eh, la realidad es que, bueno, fueron justo los dos ejemplos que yo elegí del libro. Esto muestra cuando muchas personas por ahí dicen qué pena que nosotros echamos a los ingleses porque quizás de las emociones inglesas, ¿no? Quizás si se hubiesen quedado los ingleses, nosotros podríamos ser hoy en día como Australia, como Nueva Zelanda, o como Canadá, y esto es una irrealidad, ¿no? Porque los ingleses siempre han visto a la Argentina como un campo de explotación y de ganancia desenfrenada. Los ingleses siempre han tenido un profundo desprecio por la Argentina y esto lo demuestra las empresas inglesas que estuvieron instaladas en la Argentina, ¿no? Las cuales siempre estafaron al Estado y explotaron, en la medida que pudieron, explotaron a los trabajadores argentinos, ¿no? Lo mismo esto que decíamos en el ejemplo anterior, que la Forestal defraudaba al fisco provincial, lo mismo hicieron las empresas ferroviarias, por ejemplo, inglesas en la Argentina, los frigoríficos, etcétera, ¿no? Con lo cual las empresas inglesas radicadas en Argentina siempre tuvieron un papel muy negativo, ¿no? Bueno, la empresa las despedía, perdón, la primera asamblea entonces con mayores femeninas en la historia del movimiento obrero fue la de las trabajadoras de la compañía inglesa Unión Telefónica. La empresa las despedía a las trabajadoras si contraían matrimonio o tenían hijos y les prohibía la organización gremial. O sea, la empresa, fíjense la falta de derechos, ¿no?, que tenían las personas en este momento, despedía a las empleadas si se casaban o si tenían hijos, ¿no? Una verdadera barbaridad. Hoy en día también resulta increíble que haya pasado algo así hace relativamente poco tiempo, diríamos, ¿no? Bueno, ya pasó un siglo, pero dentro de todo parece algo que hubiese pasado, no sé, en la Edad Media, pero no, bueno, fue a principios del siglo XX, ¿no? Bueno, luego de decidir la huelga, las empleadas se lanzaron a las calles en una movilización que se conoció como la Marcha de las Señoritas, en la que portaron el féretro de un compañero, de un obrero telefónico que aparentemente se había suicidado en una dependencia policial luego de ser detenido en el conflicto. El reclamo concentró varios aspectos, bueno, la readmisión de los despedidos, la disolución de la reglamentación autoritaria, es decir, de esta reglamentación que les impedía casarse, tener hijos, el aumento salarial y el reconocimiento de la empresa, por parte de la empresa, a la Federación Argentina de Telefonistas que se acababa de crear. Luego de la intervención del presidente Hipólito Yrigoyen, que logró el reconocimiento parcial del sindicato por parte de la empresa, la rigidez del sistema laboral continuó y el director de la empresa, el inglés Parker, despidió a Amelia, una inmigrante cubana con 14 años de servicio en la empresa Unión Telefónica, porque según una denuncia anónima se había casado. Parker incluso envió malas referencias personales a la empresa inglesa también, Midland Railway, cuando Amelia intentó ingresar a esa compañía de tranvías. Amelia se sintió empujada al rencor, es decir, había perdido el trabajo y tampoco podía conseguirlo por las malas referencias que daba la empresa, Unión Telefónica. Un mediodía esperó el director de la empresa en su casa de Pilar. Amelia le recriminó la cesantía y le clavó una puñalada en las costillas. Fue condenada a 8 años de prisión domiciliaria, aunque la empresa reclamó un castigo más ejemplar. 10 años después, la firma inglesa, 10 años después de este hecho, la firma inglesa eliminó la obligación de las empleadas de mantenerse solteras y no tener hijos. Bueno, también porque pongo este ejemplo, ¿no? Porque la falta absoluta y total de derechos por parte de los trabajadores hacía que se diesen este tipo de arbitrariedades
realmente increíble, ¿no? El hecho de que se le prohíba a un empleado casarse o tener hijos, realmente, bueno, es algo que es difícil de creer, ¿no? Así que bueno, la falta de derechos laborales, diríamos, era total, diríamos, en esta época. Lentamente, después ya a partir de la década de 1920, o promediando la década de 1920, se van a empezar a sancionar distintas leyes laborales en la década del 20, el 30, bueno, del 40 desde ya, en el gobierno de Perón, pero estas leyes van a tardar de tiempo, y a principios del siglo XX claramente no había ninguna ley que protegiera a los trabajadores, ¿no? Bueno, ¿cómo es el contexto y la reacción del Estado respecto del movimiento obrero? Las primeras federaciones de trabajadores se empezaron a constituir en el último cuarto del siglo XIX, o sea, en la última parte del siglo XIX. La clase obrera aún estaba en formación, por entonces el flujo inmigratorio era realmente vertiginoso. Solamente entre 1887 y 1889, en 2 años, ingresaron al país alrededor de 450.000 personas. La crisis financiera de 1890 provocó la caída del empleo urbano, la sobreoferta laboral, es decir, tanta gente que no tenía trabajo y que buscaba trabajo, produjo que los salarios se redujeran, y el aumento del oro trajo subas en los precios de los alimentos y la vivienda. Con lo cual, en el momento en el cual justamente estaba gestando el movimiento obrero en la Argentina, las condiciones de vida de la clase trabajadora eran francamente malas, ¿no? Las ideas libertarias o anarquistas dentro de los gremios comenzaron a divulgarse por medio de Enrico Malatesta, que había llegado al país en 1885, bueno, un italiano, ¿no? Malatesta fue uno de los fundadores del sindicato de panaderos, tras fundar el periódico La Cuestiones Sociales y el Centro de Estudios Sociales, un ámbito para conferencias y debates libertarios, recorrió el país buscando que los italianos se unieran a las sociedades de resistencia, que eran los núcleos de la organización anarquista. Digamos que del anarquismo, el socialismo y el sindicalismo, el primero que surge como una forma de nuclear a los trabajadores y de hacerles los reclamos, son las ideas anarquistas. Para 1890 ya existían una treintena de organizaciones gremiales con presencia mayoritaria del anarquismo. Con el inicio del siglo XX surgirán la Federación Obrera Argentina, FOA, y su sucesora, la Federación Obrera Regional Argentina, FORA, que ambas eran, bueno, de tendencia anarquista. Para el régimen, o sea, para el Estado, los conflictos obreros, o mejor dicho, para esta elite gobernante, diríamos, ¿no?, que gobernaba la Argentina en ese momento, los conflictos obreros representaron una presión social y política que intentó suprimir con la represión policial y el encarcelamiento. Es decir, el Estado nunca, o el régimen nunca se planteó en mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Eh, y tampoco legislar leyes que protegieran a los trabajadores, ¿no?, frente a los abusos del sector patronal o de los empleadores. El Estado enmarcó la cuestión obrera como una amenaza delictiva contra el orden público. En noviembre de 1902, las huelgas ferroportuarias, es decir, de los empleados ferroviarios y los empleados de puerto, tuvieron una respuesta penal por parte del Estado. La huelga fue grave, diríamos, porque amenazaba un poco justamente el modelo agroexportador, diríamos, ¿no? Los ferrocarriles y la huelga de los ferrocarriles y la huelga de los obreros portuarios hacían que no se pudiesen exportar las cosechas, etcétera, ¿no? Bueno, un proyecto de ley que ordenaba la expulsión del país de todo extranjero que perturbara la paz pública comprometiera, perdón, en noviembre de 1902 las huelgas ferroportuarias tuvieron respuesta penal por parte del Estado. Se dictó un proyecto de ley que ordenaba la expulsión del país de todo extranjero que perturbara la paz pública, comprometiera la seguridad nacional o participara de delitos comunes. Julio Argentino Roca, presidente en esa época, la envió al Congreso y el mismo día fue aprobada por ambas cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y promulgada por el Ejecutivo esa misma noche. Es decir, nunca hubo una ley que se sancionara tan rápido, digamos, ¿no? Se trata de la Ley 4144, conocida como Ley de Residencia o Ley Cané, por haber sido Miguel Cané su impulsor. Bueno, acá está la imagen de una foto de Miguel Cané, que fue un buen escritor y político argentino, una de las plumas por ahí más representativas de la generación de 80. Él escribió Juvenilia, por ejemplo, lo conocemos mucho por esa obra. Bueno, a partir de este momento, sin juicio ni derecho a defensa, aquellos inmigrantes que habían llegado a la Argentina, si se sumaban a las demandas laborales, las huelgas o las demandas callejeras, podían ser obligados a regresar a su país de origen en el curso de 3 días. Eran expulsados de la Argentina, ¿no?
Obviamente que los primeros expulsados fueron los anarquistas. La ley de residencia fue el inicio de la política de exclusión del anarquismo, pero no fue eficaz ya que al ignorar la raíz del problema o al encauzarlo desde una perspectiva penal, la amenaza de expulsión no bastó para dominar los conflictos obreros. Estos recrudecieron y como no alcanzaban las deportaciones como escarmiento, comenzaron las matanzas. Para la élite dirigente, la huelga era la perturbación del orden público promovida por una secta, el anarquismo. Los anarquistas no tenían creencias religiosas, eran ateos, renegaban de la idea de nación, de patria, de ejército, etcétera, con lo cual eran vistos como, bueno, como un movimiento sectario, ¿no? Acá en la imagen, bueno, tenemos la huelga de panaderos de 1902. En el gremio de los panaderos se extendieron ampliamente las ideas anarquistas, y esto, bueno, ya un poco lo sabemos. De hecho, los panaderos en general eran anarquistas, y por eso muchos de los tipos de panes o de facturas que ellos hacían tienen nombres que son irónicos respecto del orden social de la época, ¿no? Vigilante, cañón, bola de fraile, etcétera, eran nombres bueno, que ironizaban, diríamos, a los sectores sociales de aquel entonces, ¿no? En la noche del 26 de junio de 1910, un anarquista dejó una bomba debajo de una butaca del Teatro Colón, estalló en el curso de una representación artística con la sala repleta, provocó varios heridos. A partir de entonces la política de exclusión legal del anarquismo se reforzó. El Congreso debatió y aprobó en solo 48 horas la Ley 7029, conocida como Ley de Defensa Social. Esta ley declaró delictivas las actividades anarquistas, prohibió sus centros y asociaciones, su prensa partidaria, la propaganda de su doctrina, sus actos públicos, su bandera, canceló las cartas de ciudadanía de sus miembros y sancionó la pena de muerte para los anarquistas que mataran, que cometieran algún asesinato, ¿no? Con lo cual la ley de residencia y la defensa social fueron el binomio, por así decirlo, la pareja de leyes que usó el Estado para reprimir las actividades de la clase obrera y en particular de los anarquistas. Dentro de la clase trabajadora, el anarquismo empezó a tener nuevos adversarios. Uno era el Partido Socialista, de tendencias reformistas, que aceptaba las luchas parlamentarias con la huelga como último recurso. El otro adversario eran los sindicalistas revolucionarios, que se separaron del Partido Socialista en 1906 en busca de una acción gremial autónoma centrada en la reivindicación inmediata de los derechos de los trabajadores. Los sindicalistas, alejados de la vida partidaria, estaban dispuestos al diálogo con los patrones y con el Estado. Es decir, a grandes rasgos, la diferencia del anarquismo con el Partido Socialista es que el Partido Socialista se organizó como un partido político, propiamente dicho, y aceptaba justamente las luchas parlamentarias. Se presentaban en las elecciones, postulaban sus propios representantes, buscaban justamente la reforma de las leyes laborales, participando de la democracia, digamos, ¿no? Y el sindicalismo en general fue un movimiento justamente que buscó la reivindicación, bueno, inmediata de los derechos de los trabajadores. Estuvo totalmente alejado de la vida política o partidaria, y en general se preocupaba por negociar con el Estado o con los sectores patronales las mejoras concretas para la clase trabajadora, alejado de todo tipo de política, ¿no? Acerca de la orientación monopolítica e ideológica del sector obrero, entonces cabe decir que se pueden visualizar tres grandes corrientes políticas. Una respondía al debate interno entre los diferentes modos del pensar anarquista, y todas estas formas de anarquismo estaban en polémica con las distintas vertientes del socialismo y con el sindicalismo revolucionario. Y ahora vamos a ver en concreto cada una de estas tres formas de pensamiento, ¿no? El anarquismo, el socialismo y el sindicalismo. El anarquismo, bueno, anarquismo es un nombre dado a cualquier filosofía política o social que llame a la oposición y la abolición del Estado, entendido como monopolio de la fuerza, y por extensión también al rechazo del gobierno político o de la autoridad social impuesta por la fuerza sobre el individuo, por considerarlos innecesarios o nocivos. Para los medios de comunicación y el público en general, la anarquía es el reino del desorden y de la violencia. Eh, es visto como, en algún sentido, como la falta de ley, diríamos, ¿no? La falta de autoridad, etcétera. Pero los anarquistas consideraban que tales situaciones de desorden y de violencia eran producidas por el sistema político de las sociedades burguesas y por el sistema capitalista de explotación económica, lo que generaba para ellos la verdadera anarquía. Es decir, las sociedades burguesas y capitalistas eran la verdadera anarquía, en la cual se podía explotar a la clase trabajadora
sin ningún tipo de conmiseración. Y esa anomia, por así decirlo, de leyes que protegían al trabajador eran justamente vistos como fuentes de injusticias, etcétera, ¿no? De allí que no sea ajeno al pensamiento anarquista que las democracias burguesas, sostenedoras del capitalismo, no sean más que el engendro que promueve el señorío del desorden y la violencia. Con lo cual, en realidad, en algún sentido, ellos tenían la óptica contraria a la sociedad en general de esa época, ¿no? Ellos consideran que estas sociedades burguesas y capitalistas eran las que generaban la verdadera violencia, digamos, ¿no? En el anarquismo, los militantes de la corriente mayoritaria, bueno, perdón, acá tenemos a Mikhail Bakunin, que fue uno de los teóricos más importantes del anarquismo, es el más conocido de la primera generación de filósofos anarquistas y considerado uno de los padres de este pensamiento, dentro del cual defendió la tesis colectivista y el ateísmo. En el anarquismo, los militantes de la corriente mayoritaria se reconocían como organizadores, ¿no? O colectivistas, digamos, lo que decía Bakunin. Organizadores. Su propuesta era la organización del proletariado en sociedades de resistencia, que tenían dos objetivos principales. Primero, formar a la militancia para una disciplinada lucha gremial y las escuelas de educación revolucionaria. Ambos objetivos deberían converger, sumarse, en una huelga general revolucionaria que abatiría al Estado burgués. Debatían con los organizadores, que era esta tendencia mayoritaria, tres corrientes que eran minoritarias. Una de ellas estaba constituida por los anti-organizadores, para quienes toda forma de organización era autoritaria, ¿no? Entonces se oponían, diríamos, al anarquismo eh, organizador. Su principal objetivo era la propagación de sus ideas. Los individualistas, otra de las corrientes, también se oponían a todo tipo de asociaciones o de grupos, y un tercer sector lo integraban los amorales. Para estos, actuar en contra de la moral convencional estaba justificado si ello proporcionaba un beneficio para el individuo. Es decir, ante todo rescataban al individuo, ¿no? Obviamente. Esto llegaba al punto extremo de aceptar quedarse con el dinero proveniente de la solidaridad en caso de extrema necesidad personal. Estas tres corrientes minoritarias coincidían en una fervorosa crítica a los organizadores. Del anarquismo surgió el 25 de mayo de 1901 la FOA, Federación Obrera Argentina, la que a partir de 1904 pasará a denominarse FORA, Federación Obrera Regional Argentina, ¿no? Las dos eran anarquistas. Otra de las contradicciones dentro del anarquismo está vinculado al tema de la violencia y las expropiaciones, entre comillas, ¿no?, ejecutadas por militantes de esta tendencia. La discusión giraba en torno a si tales hechos debían ser defendidos o debían ser condenados. El diario La Protesta, vocero de la FORA, no los defendía, estos hechos de violencia. En cambio, el diario La Antorcha, dirigido por Rodolfo González Pacheco, sí los defendía, poniéndose al frente de la tendencia antorchista, digamos, ¿no? Es no una ironía, sino una casualidad, digamos, de la historia, que justo el diario La Antorcha haya sido el que defendía estas posturas, digamos, violentas, ¿no? Con lo cual le queda muy bien el nombre de antorchista justamente a la corriente más combativa o incendiaria, por así decirlo, dentro del anarquismo, ¿no? A poco de triunfar la revolución bolchevique en 1917 surgió una tendencia anarco-bolchevique, pero bueno, cuando llegaron a la Argentina las noticias de la represión bolchevique a los anarquistas de Ucrania y de Kronstadt en 1921, esta tendencia comenzó a diluirse, ¿no? Las prácticas anarquistas eran las siguientes, digamos, hay un grupo de prácticas que eran comunes al anarquismo y que hay que, bueno, explicar un poquito. La acción directa, en este caso no alude a la actividad de los expropiadores o a los atentados personales, sino a que los conflictos entre los patrones y los obreros debían ser resueltos entre ellos sin la participación o la mediación de un arbitraje del Estado. O sea, una relación directa entre patrones y obreros. En segundo lugar, el internacionalismo, la incorporación de la palabra regional, por ejemplo, a su nombre en el cuarto Congreso de 1904, ¿no?, cuando se cambia el nombre de FOA a FORA, respondía al concepto anarquista de no reconocer la existencia de las fronteras nacionales por considerarlas sustento teórico de las guerras y del militarismo. Como consecuencia, considerar que una nación es una región, la provincia una comarca y cada ciudad era reconocida como una localidad, ¿no? Por eso el nombre FORA, Federación Obrera Regional Argentina.
Bueno, el carácter pionero de algunas de sus reivindicaciones, por ejemplo, la Fora encabezó las luchas contra el pago con vales, ¿no? Esto que decíamos recién del caso de la Forestal, que se les paga con vales que solamente eran cambiados en los almacenes de la empresa. También encaró la lucha por la igualdad salarial para ambos sexos. Desde este punto de vista, la emancipación de la mujer era un tema frecuente en las reuniones y los cursos de formación del anarquismo. Los métodos de lucha eran otra característica, utilizados, demostraban obviamente una llamativa integralidad, el boicot, el sabotaje, la huelga parcial, la huelga general, formaban parte del arsenal de lucha del anarquismo. Fue una modalidad muy difundida la acción de los piquetes de trabajadores en conflicto, destinados a neutralizar a los rompehuelgas. Los rompehuelgas eran grupos de personas que eran contratados por la empresa en general para por medio de la violencia, obviamente, a palazo limpio, obligar a los trabajadores que estaban, por ejemplo, haciendo una huelga, obligarlos a volver a trabajar, ¿no? Entonces estos piquetes de trabajadores eran los que enfrentaban a los rompehuelgas. Y bueno, procurar la solidaridad de los trabajadores y vecinos. Otra característica de la colocación de etiquetas, otra práctica, era la colocación de etiquetas en los productos de las empresas que mantenían buenas relaciones con las sociedades de resistencia. Ellos etiquetaban los productos como para que la clase trabajadora supiese que esa empresa tenía buenas relaciones con el sector obrero, digamos, ¿no? Otra reivindicación fue la lucha permanente por la jornada laboral de 8 horas, que por entonces duraba hasta 16. También fijó, esto después se va a terminar transformando en ley, obviamente, también fijó el 1 de mayo como un día de abandono del trabajo y protesta contra la explotación, en contraposición, por ejemplo, al Partido Socialista, que lo consideraba como una jornada simplemente de fiesta del trabajo. Los socialistas decían que había que ir a trabajar el 1 de mayo, a pesar de que sea un día festivo. En cambio, los anarquistas decían que el 1 de mayo tenía que ser un día de no trabajo. Quizás su decisión más importante haya sido forjar la que sería su más formidable herramienta de lucha, que era el Pacto de Solidaridad. Este consistía en el compromiso de cada gremio de apoyar activamente la lucha de una entidad hermana o las campañas por la liberación de los anarquistas presos, llegando a ser necesario declarar la huelga general de solidaridad. La violencia revolucionaria, si bien fue una práctica claramente minoritaria, quedó instalada en el imaginario colectivo como uno de los principales símbolos de aquel anarquismo. La mayor violencia fue padecida en realidad por los propios militantes anarquistas, asesinados por sicarios de los patrones o funcionarios del Estado. Los medios de la época retratan al anarquismo como un factor de caos, destrucción o muerte, instalando la figura del individuo fanático, portador de una bomba redonda de color negro con la eterna mecha encendida. De hecho, no puse acá una imagen, pero si uno busca en internet, pone la palabra anarquismo, surgen muchos dibujos, digamos, con esa imagen, ¿no? Que es una especie de estereotipo que se ha formado, ¿no? Pero esta imagen distorsionada ex profeso estaba muy lejos de corresponderse con la realidad. De hecho, los atentados producidos por los anarquistas fueron significativamente escasos en relación con las masacres ejecutadas por la policía, las Fuerzas Armadas o las Guardias Blancas parapoliciales, ¿no? Por ejemplo, en la Semana Trágica o en la Patagonia Rebelde o en la huelga de la Forestal hubo varios cientos o miles incluso de obreros muertos, digamos, ¿no? Ya sea por la policía, bueno, por las Fuerzas Armadas o por las Guardias Blancas. Se refiere a grupos formados, grupos parapoliciales, digamos, de civiles, de las clases media alta o de sectores patricios, que reprimían, digamos, las huelgas obreras por cuenta propia, digamos, ¿no? Por ejemplo, la Liga Patriótica Argentina, que va a reprimir varias de estas huelgas de forma violenta, digamos, ¿no? Bueno, la violencia anarquista se manifestó bajo dos formas: los expropiadores y los protagonistas de atentados personales. Entre los atentados se destacan los protagonizados por Simón Radowitzki contra el jefe de policía Ramón Falcón y su secretario Alberto Lartigau, de 20 años, quien Falcón, ¿no? Había reprimido durante las jornadas del 1 de mayo de 1909, luego de, Radowitzki lo mata a Falcón por haber reprimido las huelgas de 1909, ¿no? Luego de permanecer preso 21 años, fue indultado por Hipólito Yrigoyen en 1930 y se fue a vivir a México, Radowitzki. También destaca el perpetrado por Kurt Wilkens en 1923, quien acabó con la vida de Héctor Benigno Varela,
que era responsable de los asesinatos en la Patagonia, lo que se conoce como Patagonia Trágica o Patagonia Rebelde. Wilkens será encarcelado y asesinado después por un guardia cárcel cuando estaba preso. Estos por ahí son los dos más famosos porque lograron matar, por así decirlo, a sus víctimas, ¿no? Dos presidentes argentinos sufrieron atentados en los primeros años del siglo XX. En 1905, un catalán de 26 años, Salvador Planas, disparó contra el presidente Quintana, pero su revólver falló. 3 años después, Figueroa Alcorta resultó ileso de una tentativa de homicidio de Francisco Solano Regis, ¿no? Estos casos por ahí no son tan conocidos justamente porque fracasaron y porque no terminaron muriendo estos presidentes, ¿no? Quizás la violencia de los anarquistas no sea tan, o haya, mejor dicho, haya provocado tanta, o haya tenido tanta importancia en el imaginario colectivo, no tanto por la cantidad de personas que mataron, sino por la espectacularidad, por así decirlo, de los atentados, ¿no? Ellos dirigían sus atentados justamente contra presidentes, jefes de policía o personas sumamente emblemáticas e importantes en su época, con lo cual tenían un efecto mucho mayor, por así decirlo, ¿no? Bueno, en 1909, otro anarquista, Pablo Caraschini, entró en la iglesia del Carmen, la cual estaba repleta de españoles tradicionalistas que rendían un oficio en memoria al rey Carlos de Borbón. Caraschini llevaba un paquete bajo el brazo en el que ocultaba una bomba que tenía el poder de reducir a escombros la capilla. Cuando intentó activarla fue reducido por agentes de la policía, ¿no? Otro ejemplo más, por ejemplo, de atentados anarquistas, que al final obviamente no sucedió. Para el armado de los explosivos, los anarquistas tomaban como referencia las instrucciones de la protesta, donde en pequeños artículos explicaban cómo fabricar bombas o dinamita, manipularlas y hacerlas explotar. O sea, estos diarios anarquistas muchas veces eran una verdadera guía, por así decirlo, de actos terroristas, digamos, ¿no? De armado de bombas, colocación de bombas, etc. Esta situación fue modificada en 1925 por decisión de la FORA de pronunciarse en contra de estos hechos. La FORA finalmente terminó manifestándose en contra de esto, prohibiendo, digamos, esto, ¿no? Este debate se transforma en una división, bueno, mientras que la Antorcha, ya lo habíamos dicho, la Antorcha defendía a quienes producían estos hechos, se oponía a la protesta, justamente que los descalificaba, ¿no? Toda esta división dentro del anarquismo en general debilitó al movimiento justamente y lentamente este comenzó a perder fuerza e impulso. De hecho, el anarquismo en realidad cuando tuvo realmente fuerza fue a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Y aparte obviamente que después la legislación laboral que empezó a surgir para limitar la jornada de trabajo, para mejorar la condición de los salarios, la condición de vida de la clase trabajadora, etcétera, hicieron que estas ideas perdieran impulso, ¿no? Bueno, el socialismo, los debates entre anarquistas y socialistas venían de vieja data, de alguna manera son el reflejo del debate entre Marx y Bakunin, acá está la foto de Marx. La disputa entre marxistas y anarquistas se daba obviamente en el plano teórico. El marxismo ponía el énfasis en la explotación económica como factor determinante de la dominación del capitalismo. Los anarquistas, en cambio, ponían la mira no en la explotación económica, sino en el dominio político como clave para la comprensión jerárquica de la sociedad y rechazaban la organización estatal. Fuera vieja o nueva, no importaba cuál, rechazaban el Estado como idea porque implicaba la anulación del individuo. La polémica constante entre las dos tendencias fue un obstáculo, obviamente, para que surgiera una organización para la organización de una central obrera única. Los socialistas, que eran una clara minoría dentro del movimiento obrero, se basaban en una interpretación del pensamiento marxista conocido como socialdemocracia, consistente en lograr reformas sociales a través del sistema parlamentario burgués. Lo que decía antes, los socialistas se organizaron como partido político, aceptaron participar de las elecciones, presentar sus candidatos, etcétera, y proponer leyes para reformar el sistema jurídico, ¿no? En lo económico eran claramente liberales, defendían las inversiones extranjeras, apoyaban el libre cambio y se oponían al proteccionismo industrial, apostando al desarrollo del cooperativismo. Sus dirigentes pertenecían, esto es muy raro, ¿no? Porque hoy en día pasaría lo contrario, ¿no? En general los socialistas son antiliberales desde el punto de vista económico, pero inicialmente eran liberales. Sus dirigentes pertenecían a la clase media liberal, predominando los médicos y los abogados, bueno, por ejemplo, Juan B. Justo, Alfredo Palacios, etcétera, eran médicos o abogados en general, y sus afiliados provenían de las capas menos oprimidas de la clase obrera. El socialismo avanzó
institucionalmente sin llegar a lograr la administración de Estado. Alfredo Palacios, bueno, electo en 1904, fue el primer diputado socialista de América. Quizás esta una de las debilidades que tuvo el socialismo, justamente que sus dirigentes eran estas personas, médicos o abogados que pertenecían a la clase media, que claramente no eran de la clase obrera. Entonces quizás una debilidad haya sido que gran parte de la clase obrera justamente no se viera reconocida, digamos, en estos dirigentes, ¿no? Y lo cierto es que en la Argentina el socialismo solamente tuvo mucha fuerza en la capital federal. Fuera de los límites de la capital federal prácticamente era nula su influencia, ¿no? Pero en la capital federal sí tenía una influencia que era considerable. El socialismo libertario, que era otra corriente, y el comunismo anárquico, que era otra corriente del socialismo, cuestionaron el respeto de la legalidad burguesa, la acción legislativa y parlamentaria y las cooperativas de producción y consumo por considerarlas una adaptación al sistema capitalista que se proponían abatir. También reprochaban a los socialistas su carácter centralista, heredado del marxismo, por lo cual apostrofaban a esta ideología como socialismo autoritario. Eh, bueno, para el anarquismo era primordial la horizontalidad en los debates y la toma de decisiones a través de las asambleas obreras, en las cuales todos podían opinar y que eran la quintesencia justamente del movimiento ácrata, ¿no? Ácrata es sinónimo de anarquismo, ácrata sería sin gobierno. Su crítica al socialismo marxista se fundamentaba en que ese partido había sido creado para la conquista del poder, mientras que el anarquismo se organizaba para destruir ese poder, estableciéndose en su lugar una libre federación de libres asociaciones de productores libres. Acá, perdón, en realidad el socialismo libertario y el comunismo anárquico no son variantes del socialismo. Ahí yo lo dije y después eh, me equivoqué, ¿no? El socialismo libertario y el comunismo anárquico son los que criticaban al socialismo, ¿no? Eh, el socialismo libertario es una forma de anarquismo y el comunismo anárquico también, ¿no? Son dos variantes que estaban en contra del socialismo. La diferencia entre anarquistas y socialistas se materializó también con el desprendimiento que el socialismo hizo de la FOA, la Federación Obrera Argentina, para formar la UGT, Unión General de Trabajadores, que esta era propiamente socialista. De este modo en el país quedaron dos centrales sindicales, la FOA-FORA, de tendencia anarquista, y la UGT, de tendencia socialista. Luego la UGT se disolvió y los socialistas formaron en 1919 la CORA, Confederación Obrera Regional Argentina, y en 1914 esta también se disolvió para ingresar a la FORA, noveno congreso, que después vamos a explicar qué es esto. Bueno, finalmente el sindicalismo revolucionario. Los anarquistas también debatieron con el sindicalismo revolucionario, que era una corriente de pensamiento nacida en Francia en 1906, que proponía el sindicato como la única institución apta para realizar la revolución obrera, aboliendo la propiedad privada y el régimen del salariado, digamos, ¿no? El régimen salarial. Planteaba que los gremios debían organizarse por ramas de industria en lugar de la tradicional agrupación por oficios, para dar mayor fuerza a la lucha, y que debían prescindir de toda definición política e institucional en beneficio de la unidad obrera. Es decir, no se tenían que organizar como partidos políticos y tenían que prescindir de toda clase de política partidaria, digamos, ¿no? Sí, de política partidaria. Proponía la huelga general como un medio de acción por excelencia y concebía el sindicato como una entidad permanente. El sindicato actuaría como agrupación de resistencia hasta la abolición del capital, sería un organismo de base para la producción y el reparto en la futura sociedad igualitaria. Asimismo, establecía que no debía permitirse en los sindicatos ningún tipo de propaganda ideológica o partidaria, ¿no? Partidaria en el sentido de política. En la práctica, los sindicatos revolucionarios tenían una inclinación natural a la negociación con los poderes. eh, por ello, bueno, de hecho, por ejemplo, Hipólito Yrigoyen, en algún momento me parece que lo habíamos mencionado, Hipólito Yrigoyen, por ejemplo, cuando tuvo una serie de huelgas impresionante en cantidad y en magnitud, Irigoyen, cuando las huelgas eran dirigidas por socialistas o por anarquistas, no negociaba con esos huelguistas y reprimía las huelgas de una forma feroz. En cambio, cuando las huelgas eran dirigidas por el sindicalismo,
como el sindicalismo no estaba estructurado políticamente, no competía electoralmente en contra del radicalismo, etcétera, Irigoyen apoyaba las huelgas organizadas por los sindicalistas. Con lo cual, en general, el sindicalismo siempre gozó de apoyo por parte del Estado, porque justamente no era un competidor político en contra de nadie, digamos, ¿no? Bueno, esto era producto de sus convicciones porque entendían que la intransigencia de los anarquistas era perjudicial para el triunfo de la huelga obrera. Por esta misma razón, los anarquistas solían denominarlos de manera despectiva a los sindicalistas como camaleones. Bueno, no obstante, en numerosos sectores de la base obrera existía un sentimiento en favor de integrar a todas las fuerzas proletarias en una sola federación, considerando que esto aportaría una mayor potencia a los reclamos gremiales, ¿no? En 1914, los sindicalistas revolucionarios plantearon fusionarse en la Fora, es decir, los sindicalistas estaban separados de la Fora y la Fora era anarquista, ¿no? Los anarquistas, que se sentían lo bastante fuertes como para no quedar en minoría, aceptaron la propuesta. La Fora convocó a su noveno congreso en 1915, el primero de la nueva Unión Proletaria, de toda la clase proletaria. En este congreso, los sindicalistas revolucionarios decidieron dar la batalla para ganar la conducción de la Fora y la ganaron, ¿no? Y plantearon la eliminación de la cláusula de recomendación del comunismo anárquico. Bueno, para su sorpresa y desconcierto, los anarquistas ortodoxos quedaron en minoría y por primera vez en su historia perdieron la votación. Esta ya es la última placa. Esto generó que una reacción en los gremios más ortodoxos que decidieron desconocer el Congreso y volver a formar su antigua organización. Pero muchos otros gremios anarquistas resolvieron no acompañarlos y solo quedó un pequeño grupo de 21 sociedades, las más aguerridas, que adoptaron la denominación de Fora del Quinto Congreso o Quintistas. Es decir, ahora quedan dos foras. La del Quinto Congreso o Quintistas, que eran anarquistas, y la organización orientada por los sindicatos revolucionarios o por el sindicalismo revolucionario pasó a ser conocida como Fora del Noveno Congreso o Novenaria, ¿no? En el futuro, dichas denominaciones, Fora del Quinto Congreso o del Noveno Congreso, identificarían las actividades de estos dos modelos de acción sindical que, desde posiciones distintas y con acuerdos y desacuerdos, iban a hegemonizar por algunas décadas el movimiento sindical argentino. Andando el tiempo, ambas concepciones quedaron expuestas al rigor de la lucha de clases. La Fora del Noveno Congreso se revelará como un organismo demasiado propenso a la negociación con el gobierno de Hipólito Yrigoyen, que era lo que recién decía, ¿no? El sindicalismo siempre tuvo una actitud negociadora y siempre gozó del visto bueno de parte del gobierno, lo que lo llevará a la Fora del Noveno Congreso a actuar muchas veces a espaldas de los trabajadores, por ejemplo de Bacena durante la Semana Trágica, y abandonar su suerte a los de la Forestal o los de la Patagonia Trágica o Rebelde. En las huelgas de la Patagonia y la Forestal hubo una influencia predominante de la Fora camaleónica, es decir, en la Fora del Noveno Congreso, eh, mientras que la Fora del Quinto Congreso tuvo preeminencia en la Semana Trágica y bueno, en buena parte del proletariado de Buenos Aires y en las principales ciudades del interior. Bueno, esto es todo. Espero que haya servido como para clarificar un poco las formas de pensamiento propias del anarquismo, del socialismo y del sindicalismo, y sobre todo también las vertientes del anarquismo y cómo se organizaron estas ideas, digamos, cómo se fueron organizando a lo largo de la historia argentina en distintos sindicatos y movimientos para defender eh, bueno, los derechos de los trabajadores o para buscar una mejora en la calidad de vida de los trabajadores.